Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos el placer de tener a una mujer extraordinaria, a la diputada Ilenia Medina, que nos acompañará hoy a analizar cómo va desarrollándose el proceso electoral nacional de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Recordemos que nuestra querida diputada es además secretaria, además de ser secretaria general nacional del Partido Patria para Todos, conforma varias comisiones importantes en la Asamblea Nacional, entre ellas la Comisión Permanente de Política Exterior, de la cual es la primera vicepresidenta. Bienvenida, Ilenia, a nuestro programa. Bueno, gracias por la invitación y siempre muy complacida por estar acá en el programa y en el canal. Así es, nosotros contigo. Es importante, digamos que el 5 de marzo del reciente año arranca a propuesta de la Asamblea Nacional de diferentes factores que estuvieron consultando con el pueblo en diferentes espacios cuál sería la fecha. Recordemos que la Constitución no dice en qué fecha deben hacerse las elecciones, sino que queda potestad del Consejo Nacional Electoral como máximo órgano del poder electoral. Siempre en la fecha donde finaliza el periodo constitucional, que corresponde a 2024. Se hace la propuesta al Consejo Electoral, el Consejo Electoral evalúa la propuesta de fecha y el 5 de marzo convoca a elecciones para el 28 de julio. Efectivamente, dos fechas que a nosotros nos marcan, digamos, la historia y el destino, y que son, que en este momento se están desarrollando. Estamos en este momento ya 4 meses, menos de 4 meses, del 28 de julio. Cuéntenos cómo se inicia esa propuesta. Bueno, creo que es muy importante señalar que, tal como tú lo dices, es un compromiso constitucional, un deber. Creo que la palabra deber hay que subrayarla siempre, porque hay una tendencia, algunos factores de olvidarse de los deberes. Primero, al final del sexenio debe celebrarse elecciones, eso es clarísimo. Y luego hubo una propuesta, una iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, apoyada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, de promover un proceso de diálogo interno con todos los partidos que estamos habilitados en el Consejo Nacional Electoral para definir algunas cosas, hacer propuestas, porque sin olvidar que el responsable de todo lo concerniente a la organización y ejecución del proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral, pero hacer un aporte. Y es bien interesante porque por vez primera nos reunimos todos los partidos habilitados, debidamente habilitados en el país, porque han cumplido con la norma constitucional, y allí surgieron se debatieron sobre 3 elementos. Uno sobre los propósitos y principios, otro sobre las garantías electorales y otro sobre el cronograma. Garantías, nosotros en su momento señalábamos que lo más importante era atenernos a la Constitución, porque nos han tratado algún factor extremo y es importante que la familia venezolana, y hablamos de la familia venezolana porque este es el canal de la familia venezolana, entienda que durante todos estos años una fracción de la élite, de los apellidos, como dice el presidente Nicolás Maduro Moro, han tratado de irrumpir, destruir la paz, destruir los beneficios que hemos tenido durante todos estos años. Y otro, hemos tratado de amarrarnos, como corresponde, al pacto social que nos dimos todos por vez primera en constituyente. Y a partir de allí nosotros dijimos en esa oportunidad, como partido, en nombre de mi organización, señalamos que una de las garantías que nosotros tenemos que exigir, no para el CNE, de nosotros mismos, de los partidos, es respetar la norma constitucional y las leyes vinculadas al tema de los procesos electorales. En segundo lugar, señalamos que el cronograma, en cuanto a la fecha, cuando proponíamos todos nosotros, en el caso, debo decirlo, del Gran Polo Patriótico, coincidimos todos en el 28 de julio, pero oh sorpresa, no solamente fue los partidos del Gran Polo Patriótico, los 10 partidos, sino que otras organizaciones, por otras razones ajenas a las nuestras, coincidimos en esa fecha. En primer lugar, se estaba cumpliendo porque algunos levantaban Barbados, el Acuerdo de Barbados, bueno, el Acuerdo de Barbados establece el segundo semestre, y tal vez no se manejen algunas categorías, pero el primer semestre, el primer mes del segundo semestre del año es julio.
Así es. 28 de julio es una buena fecha. Yo quiero recordar también que a través en uno de los programas, en uno de los canales privados en Venezuela, me invitaron la primera semana de enero, señalando que en el mundo entero habían elecciones y el único país donde no estaba definido eso era en Venezuela. Y dije, bueno, debe ser porque en Venezuela la institución responsable siempre está lista para hacer cualquier proceso electoral necesario. Lo hemos vivido, referendario, elecciones. En un mes, lamentablemente, aquella experiencia que tuvimos luego de la partida del presidente Chávez, en un mes se efectuaron elecciones extraordinariamente correctas entre los parámetros de transparencia y confiabilidad establecidos en nuestro sistema, y por lo tanto, los que tenemos que estar preparados son los partidos. Decíamos nosotros en ese programa. El Consejo Nacional Electoral ya está listo, preparado, siempre lo está, porque no solamente son las elecciones establecidas en la Constitución, sino que cualquier sindicato, cualquier organización social que quiera invitar al Consejo Nacional a participar o acompañar el proceso, lo puede hacer perfectamente y tú bien lo sabes. Por lo tanto, somos los partidos los que tenemos que estar preparados y nosotros señalamos, el PPT lo está hace 2 años en su Asamblea Nacional y eso es muy importante tenerlo presente. El proceso legal electoral de los partidos es sumamente importante y delicado. Y por lo tanto es necesario cumplirlo rigurosamente. No es cualquier cosa, no es una decisión individual o en familia, que si alguien cumple no pasa nada. No, es un problema, es un tema que tiene consecuencias legales, jurídicas y políticas sumamente importantes. Respecto a lo que dice la diputada Ilenia, yo quiero hacer una acotación, ¿no? Es importante porque vamos a profundizar ahorita en esto, ¿no? Digamos que el sistema electoral venezolano está fortalecido no solamente por la tecnología de avanzada con la que se rige todo el proceso de elecciones en Venezuela, sino que además hay todo un marco jurídico que está fortalecido desde el 99 en relación a la participación política, a las garantías, a los objetivos que deben perseguir los partidos políticos. Bueno, las organizaciones con fines políticos, porque la Constitución varió y de un alcance mayor a organizaciones con fines políticos, ¿no? Y debe cumplir los principios constitucionales, es decir, la organización con fines políticos es una figura de naturaleza pública, está regida por el derecho público y debe ajustarse en todos sus métodos, en sus principios, en sus estatutos y en su accionar a lo que establece la Constitución. Es decir, defensa de la soberanía, defensa del proyecto bolivariano, porque es un proyecto histórico recogido en la Constitución del 99, ahí está presente el pensamiento de Bolívar como, digamos que, orientador de todas las acciones del Estado, y ellos son parte, tienen una función pública, son parte del Estado y tienen que cumplir con eso. Entonces, es bueno explicar esto porque en este proceso electoral de cara al 28 de julio hay personas que valiéndose de los medios de comunicación y valiéndose de que en algún momento tuvieron actividad política, ¿ok?, están generando las condiciones para actos de violencia, simulando cuestiones de hecho y de derecho que no existen. Es como la vez del interinato de Guaidó, o sea, que simularon situaciones de hecho y de derecho que no están en el marco jurídico. En el caso, por ejemplo, de la reciente situación con las postulaciones, vimos cómo hubo en micrófonos, ¿ok?, detrás de los micrófonos, argumentos, declaraciones que no se correspondían con la realidad, porque no tienen forma de documentar lo que están diciendo ante los micrófonos. Pero eso vamos a hablar luego. Ahora bien, estamos hablando de que la Constitución establece la democratización de todos los entes públicos, incluyendo las organizaciones con fines políticos, que el método debe ser democrático y debe ser afín con lo que establece la Constitución. Cuéntanos un poco desde tu experiencia, y eso lo vamos a ir hablando, vamos a hablar también de cuáles son los métodos para la inscripción, qué ocurre con la cancelación de los partidos, que ustedes también en algún momento tuvieron que renovarse, que es otra figura dentro de la ley de partidos políticos, pero ¿qué hace una organización con fines políticos para constituirse?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante, para constituir un partido político, debe primero cumplir con todos los requisitos que la ley establece. Además del nombre, debe tener unos estatutos debidamente aprobados, una declaración de principio apegado a la Constitución del país. Tú decías ahora, hablabas del régimen jurídico, que es muy importante, y la doctrina bolivariana, jurídico-político, y también hay que decir que nuestra identidad cultural, es como nuestros ADN, somos bolivarianos, somos antiimperialistas, así nacimos, no puede ser de otra manera. Y cualquier irrupción sobre eso es antinatura para nuestro pueblo, lo cual no significa que no existan partidos de derecha, pero el extremismo es otra cosa. Entonces, fíjate tú, nosotros, el procedimiento no solamente para constituir un partido, que ya por sí es importante, sino para inscribir, decidir cuál es el candidato e inscribirlo, es un proceso riguroso para cualquier partido, independientemente del tamaño. Entonces, fíjate tú, yo quiero mostrar acá, este es un acta, el acta de la Dirección Nacional de Patria para Todos. Luego del 5 de marzo, cuando fue convocada la elección por el Consejo Nacional Electoral, el 6, inmediatamente, quien les habla como secretaria general, y en el marco de la decisión del Secretariado Nacional, convocamos, el 6 de marzo convocamos a una dirección nacional, convocamos la dirección nacional de nuestra organización, que son 49 miembros, para ratificar la postulación, la decisión que la Asamblea General de Patria para Todos había efectuado en octubre de 2022, en una asamblea histórica refundacional, donde nosotros ratificamos ser, además, integrantes del proceso revolucionario, hijos de la unidad, militantes de la unidad, y además surgió de las mesas, que es lo más hermoso. No fue una agenda propuesta por la dirección, sino que de cada mesa los militantes de todos los equipos regionales del PPT, en las 23 circunscripciones, los 335 municipios, colocaron allí que el postulado para el 2024 de Patria para Todos era el presidente Nicolás Maduro. 2 años antes. 2 años antes. Y por lo tanto nosotros ya teníamos el camino andado, porque si hubiese surgido alguna tendencia de cualquier lugar, nos hubiese obligado a hacer una nueva asamblea. Y eso no ocurrió. Y fue aprobado por aclamación. Este es un proceso riguroso, no puede haber disidencia, porque si la hay tenemos que iniciar de cero el proceso. Y para ello son los miembros del equipo regional, del equipo municipal, del equipo del secretariado y la dirección nacional, que tienen que estar absolutamente de acuerdo. Eso no es soplar y hacer botellas, como algunos creen y consideran. Pero además, el candidato debe ser afín a nuestros estatutos y a la declaración de principios del partido. Y los estatutos además establecen algo muy importante, que debe haber afinidad en el programa común. Y por ello nosotros le presentamos al presidente por segunda vez un plan, así como en el 2018 se llamaba la Alianza que Trasciende por una Patria Ética Soberana, Segura y Productiva. En esta oportunidad se llama Compromiso de Honor, de acuerdo a los artículos 14 y 17 de los estatutos del PPT, donde se le hacen al presidente una serie de propuestas que tiene que ver con la doctrina del partido y que está en absoluta consonancia con la doctrina bolivariana. Y de allí surge esta acta. Esta acta te lleva, con esta acta, nosotros estamos debidamente inscritos. ¿Por qué estábamos debidamente inscritos? En primer lugar, porque hemos obtenido... Perdón, diputada, es que nos tenemos que ir a un corte, estamos aquí en vivo, tenemos que irnos a un corte un momentito y seguimos explicando cómo se constituyó Patria para Todos, cómo se debe constituir cualquier organización con fines políticos. Seguimos con La Balanza. Continuamos en La Balanza con la diputada Ilenia Medina, secretaria general nacional de la organización con fines políticos Patria para Todos. Estábamos hablando en el segmento anterior, tuvimos que cortar, sobre cómo se constituye un partido político. Esto es bueno porque queremos ser lo más didácticos posible. La ley que rige la constitución de los partidos políticos es la ley de partidos políticos y la ley orgánica de procesos electorales, que rige
digamos que los requisitos que deben cumplir tanto las organizaciones con fines políticos como otro tipo de asociación, que es la de grupos de electores, que también puede darse un proceso electoral nacional, y la candidatura por iniciativa propia. Pero vamos a hablar de la organización con fines políticos. Mira, en primer lugar hay que decir sobre esos otros órganos sí, organismos que pueden presentar, tienen que apegarse siempre a la Constitución. Y ese es un temazo, porque los partidos de la oposición extrema han desconocido el proceso constitucional a la hora de actuar. Tiene que ver con el desempeño, con la conducta. Bueno, un partido político lo primero que tiene que hacer es tener un conglomerado, un conjunto de personas que tienen el mismo propósito y principio político, y luego sobre esos criterios ya definidos informalmente, el segundo gran paso es recoger firmas a nivel nacional. Recoger firmas legítimas. Nosotros lo hicimos en el año 1997. Yo recogía firmas con todos los compañeros, nos distribuimos aquí en Caracas, donde me correspondió recoger firmas legítimas, no planas. Firmas absolutamente legítimas. Y el otro, además de depositarlo en el Consejo Nacional Electoral, en el marco de... Ellos revisan además toda la declaración de principios, los estatutos, si se corresponde a la Constitución y se corresponde a la ley orgánica de procesos electorales y a la ley de partidos políticos. Quien suponga que el terrorismo es una norma de conducta está fuera de la Constitución y absolutamente no ese requisito no lo está cumpliendo en relación a lo que eso significa, ¿no? La paz y la seguridad, etcétera. Y otro elemento, ya constituido el partido, tiene que participar en los procesos electorales. Si es un partido nacional, debe participar en los procesos electorales, es decir, las elecciones presidenciales, las parlamentarias, y el partido que no participe en dos procesos de ese carácter queda inhabilitado. Eso por un lado, queda inhabilitado excluidos, para usar un término que la gente se siente raro, pero es verdad, varios partidos de la derecha extrema decidieron no participar, bueno, porque sabían que no iban a sacar votos de significación. Y por otro lado también hay otro elemento, que es que en los procesos electorales nacionales los partidos se miden su categoría nacional en base al porcentaje. Antes era 1%, ahora bajó inclusive a 0,5% de la votación que tiene que sacar un partido para mantener el rango de partido nacional. No solamente es participar, también tiene que obtener votos. Porque en algunos países, no vamos a mencionarlos, usan las franquicias, también aquí algunos han tenido esos devaneos, usan la franquicia, usan la tarjeta como una franquicia. Y eso no debe ser permitido. Entonces, hay una rigurosidad importante, hay un trabajo constante, permanente, pero además la Constitución del 99, exige que la toma de decisiones importantes en materia, las grandes decisiones de los partidos, pero además en materia electoral, los militantes tienen incidencia, no es la cúpula. Los militantes tienen incidencia. Nosotros, en el año 2012, se llamó a una convocatoria de asamblea, pero no estuvo bien convocada, no se definió exactamente para qué era, y se quiso imponer una candidatura en ese momento que era contraria a la decisión de lo que había sido, lo que siempre había sido el PPT, contraria a las declaraciones de principio y contraria a los estatutos. Tal vez algunos piensan que esos son documentos, no, esos rigen la vida del partido. La vida del partido, y no pueden ser desconocidos, así como los procedimientos. Por ello, la importancia, tal vez la familia venezolana, muchas desconozcan, la rigurosidad del comportamiento que debemos tener las organizaciones políticas, independientemente de su postura. De igual manera, la rigurosidad propia, diputada, del sistema electoral, es decir, las condiciones están establecidas por vía legal en desarrollo de la Constitución, aunque la ley de partidos políticos es preconstitucional. Eso hay que decirlo. De hecho, el único intento de reforma se hizo, si mal no recuerdo, en el 2016, lo hizo este sector que hacía vida
en la Asamblea Nacional que estaba en desacato y que luego fraguó el interinato de Guaidó, y lo hicieron para modificar solamente el artículo que habla de la renovación de los partidos y la cancelación, para eliminarlo. Eliminaron el artículo. Claro, eso fue declarado nulo porque todos los actos derivados de una asamblea en desacato eran nulos, y así lo decía la Sala Constitucional. Pero fíjate que perder la oportunidad de renovar, refrescar y debatir en la Asamblea una ley como la de partidos políticos para darle una nueva cara de acuerdo a lo que establece la Constitución, para ajustarla también a los tiempos, no lo hicieron, solamente porque se les obligaba en ese momento por ley a renovarse, porque estaban cancelados varios de ellos, Así es. de los que hacían vida. De hecho, ustedes también, todos los partidos se les llamó a renovar. Nosotros fuimos a renovar, recogimos firmas, pero además... Claro, yo recuerdo que todos los partidos, porque claro, tú escribiste en el 97, sí. O sea, Patria para Todos. Hemos participado siempre. Inscribió, pero la ley electoral establece que cada periodo, cada cierto tiempo, el CNE puede hacer un llamado a la renovación de los partidos. Pero la renovación es cuando los partidos, primero dos cosas. Primero, cuando no se ha participado en los procesos electorales, y en segundo lugar, cuando el partido no ha sacado el porcentaje mínimo necesario. Nosotros en un momento determinado tuvimos una situación difícil y no logramos ese porcentaje mínimo. Y por supuesto que el Consejo Nacional Electoral abre un proceso especialísimo para que los partidos que así lo deciden, no los puede obligar, participen. Pero imagínense la actuación fraudulenta de los sectores de la oposición que fraguaron el tema del interinato y todas las acciones contra Venezuela, todos los acuerdos para intervención militar extranjera, para desmantelar el marco jurídico del Estado garantista venezolano. Recordemos todo lo que se hizo. Entre esas cosas que hicieron fue solamente eliminar el artículo de la ley de partidos políticos para no verse obligados a renovar. Así es. Son conductas fraudulentas. Pero fíjate tú que también hay otro elemento. Esa ley, como tú dices, es preconstitucional, es decir, se hizo... Pero sigue vigente, ¿no? Es sigue vigente, por supuesto, pero lo interesante es que esa ley prohíbe el financiamiento externo, pero además adecuarse al respeto a la Constitución. No. Acciones violentas no la permiten. Yo invito a que la gente se meta en el CNE porque, como tú dices, este programa es para la familia venezolana y la familia venezolana está muy bien formada. Y la familia venezolana tiene un alto nivel de conciencia y la familia venezolana le gusta investigar y documentarse permanentemente para poder defender o debatir con razones el tema que se está debatiendo a nivel nacional. En este caso, la ley de partidos políticos. Usted entra en la página del cne.gov.be, están todas las leyes electorales, están los reglamentos y las resoluciones. Y en la ley de partidos políticos queda claro que los partidos políticos no pueden hacer ningún tipo de alianza con fuerzas extranjeras. Claro, se les permite, cómo no, participar en actividades internacionales, de encuentro entre partidos, eso está permitido, pero no hacer alianzas de tipo estratégico con fuerzas extranjeras de ningún tipo. ¿Okay? No, y la actuación contraria a lo que ellos han venido haciendo durante todo este tiempo. Así es. Es que yo creo que estamos en un momento en que hay que desmontar, diputada, porque nosotros seguimos el desarrollo del proceso electoral, el Consejo Electoral sigue, digamos, el cronograma que estableció, que es público, que está también en la página del CNE, pueden ver allí los días, los plazos, los lapsos que tiene cada uno de las fases del cronograma electoral y puede seguir... hecho. Mira, permíteme que lo muestre, está tan bien hecho, el Consejo Nacional Electoral, todo su equipo, todo, absolutamente todo, trabaja denodadamente para siempre facilitar la acción política, los partidos. Aquí está todo descrito fase por fase, inclusive el primer momento en que uno postula vía telemática. Yo soy la responsable de la inscripción. Eso es bueno aclararlo. El sistema electoral permite que por vía distante, por vía telemática, como dice la diputada, por vía electrónica, a través de la página del CNE, el responsable previamente acreditado por la organización con fines políticos que ha sido debidamente registrada y constituida como tal ante el registro de partidos políticos del Consejo Electoral pueda postular a distancia, es decir, por vía electrónica porque tiene un código
Así se un dice. código autorizado para ingresar a la página web. Si el partido o la organización con fines políticos no está constituida debidamente porque ha perdido su condición de partido político al no actualizar su registro, al haber sido cancelado de acuerdo a lo que establece la ley de partidos políticos, por incumplir, digamos, el deber de participar en elecciones, porque es un deber de las organizaciones. Las organizaciones con fines políticos, a diferencia del grupo de electores, es que las organizaciones con fines políticos son de carácter permanente. El grupo de electores solamente se constituye y registra para un evento electoral nada más. Una vez que finaliza la proclamación o no proclamación en ese proceso electoral, ese grupo de electores muere, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, se desvanece porque solamente tiene vigencia desde el comienzo del periodo hasta que finalice el periodo, el proceso electoral. Entonces, las organizaciones permanentes, que son lo que conocemos como partidos políticos, tienen la obligación de participar en elecciones. Esa es una razón de existencia de las organizaciones con fines políticos. Social. Es por ello que la propia ley establece su cancelación. Entonces, en el caso que lo vamos a hablar en todo el segmento que viene, porque hay que desmontar un poco la perversa actuación de la señora María Corina Machado y todo el escenario que está montando fraudulento, porque está haciendo ver que ella está siguiendo, digamos, las normativas cuando en lo absoluto ni ella ni la organización a la que está afiliada esfuerzo tampoco. Están haciendo, no están cumpliendo, no están dando cumplimiento con los procedimientos. Entonces, ¿cómo hiciste tú para postular al candidato Nicolás Maduro? Bueno, fíjate tú, estando nosotros ya debidamente registrados, validados, como 30 y tantos partidos, por cierto, a través de nuestro correo, el correo oficial del partido, suministran nosotros con esa página abierta para cada partido que está debidamente registrado, nosotros colocamos un usuario y colocamos una clave. Y a partir de allí, nosotros, el primero que postuló fue el PSV. Y posteriormente nosotros somos adherentes, el resto de los partidos del Gran Polo Patriótico, incluimos allí todos los datos en relación al presidente, eso arroja un certificado y luego ese certificado hace ya la inscripción política y legal, efectivamente, porque este es un paso técnico. Y luego presenta todos los recaudos. Y todos lo revisan cuando la persona va, el responsable del partido va y pasa por esa mesa donde están los integrantes. Allí fue, eso fue una linda foto histórica. Yo creo que el 20 de marzo, eso fue el 20 de marzo cuando nosotros presentamos ya como los partidos del Gran Polo, la postulación del presidente Nicolás Maduro Moro, y ahí no se ve completo, pero él levanta el plan del partido, que él convalida, pues, allí el compromiso de honor entre el candidato y el partido, y los principios del partido. Entonces, a estas alturas, ya una vez cerrado la fase de postulación, ya ustedes presentaron... Vamos, allí, el segundo paso es que se hace el acto político ya ante el CNE. El CNE revisa, uno va, así como todos vieron, todos los partidos participaron, un acto individual. Y además al frente de todos los medios de comunicación, cada uno pudo decir lo que quiso decir. Presenta su carpeta con todos los recaudos y nosotros allí presentamos, por supuesto, el acta, que es muy importante porque es el comprobante, el acta de la postulación por aclamación que hizo el PPT sobre el presidente Nicolás Maduro como su candidato 2024, por aclamación. Presentamos el certificado de esa... Bueno, hubo también los partidos de Gran Polo, también eligieron al candidato Nicolás Maduro por aclamación. Sí, ¿Ustedes fueron los primeros? Nosotros fuimos los primeros por aclamación, tenemos que decirlo, propaganda por acá. Eso es verdad, el 9 de marzo fue por aclamación y todos los demás. Aclamación significa unanimidad absoluta. Total, sin ningún tipo de discusión. No hay nada que discutir en ese sentido, exactamente. Sí. Es una voluntad unánime de todos los integrantes. Además de fiesta, de mucho amor, de mucha
reconocimiento. Así. Y luego presentamos todos los recaudos, ellos revisan, porque desde el mismo momento que lo haces telemáticamente, ya el CNE revisa quién está postulando, ¿no? Y luego presentan los recaudos para ver si falta algún documento. Evidentemente todos tienen que presentar el acta colectiva que exige la Constitución de la República, el artículo 67, donde debidamente se hizo la reunión interna del partido con los órganos de dirección, con la militancia, para tomar una decisión importante como esa, solo que la derecha extrema no tiene militancia y se burla de su propia gente. Eso es importante decirlo. Así es. Nosotros nos vamos a un corte, diputada, porque, bueno, vamos a hablar precisamente del tema de cómo se está manejando esta farsa desde algunos sectores de la oposición extrema. Vamos a un corte, seguimos con la diputada Ilenia Medina. Y aquí seguimos con la diputada Ilenia Medina en la balanza, analizando lo que ha significado el proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio. ¿Cuántos partidos están apoyando al candidato Nicolás Maduro? 10 partidos. 10 partidos. 11 partidos. 11 partidos. Estamos hablando de una cantidad importante, que cada uno tiene su, digamos que su población de afiliados que están de forma unánime apoyando la candidatura del presidente. Y a nivel, digamos que general, en cuanto a los postulados, se admitieron, fueron inscritos 13 postulados para las elecciones presidenciales de diferentes tendencias. O sea, 13 candidatos van para el 28 de julio. 12 de oposición, 1 del chavismo. Exactamente. Diputada, queremos desmontar. Es importante desmontar en este momento, primero, el tema que ha sido a nivel internacional muy difundido, que es la posición de María Corina Machado, la supuesta intención de sustituir su candidatura, que supuestamente fue hecha mediante un proceso de elección, sustituirla por alguien que era de la comisión de la elección, ¿no? Alguien que formó parte de la comisión del proceso de las primarias, que eso además es una irregularidad brutal. En cualquier proceso electoral, fíjense bien, en cualquier proceso electoral impugnado ante el órgano competente, en este caso, por ejemplo, la sala electoral, nadie que haya formado parte de la comisión que dirigió el proceso electoral puede ser elegido candidato. Eso es contradictorio y viola todas las normativas de transparencia, garantías en el proceso electoral, garantía para los candidatos. Eso es una locura. Pero bueno, María Corina Machado desde un principio sabe que no puede participar porque ha sido inhabilitada. Que valga decir, en mi opinión, no solamente debía ser inhabilitada por la Contraloría, sino por las actuaciones, o sea, inhabilitada, que se le haya de alguna manera impedido los derechos políticos por haber participado en acciones terroristas, haber participado en el llamado a la invasión extranjera, haber participado incluso representando a otro país, que bueno, en ese momento quedó inhabilitada como diputada, ¿no? Código penal, aplicarlo. O sea, es un tema muy delicado, pero lo más delicado es que ella quiere, ante la opinión internacional, crear una matriz de opinión que no se ajusta ni a los hechos ni al derecho. Ella está intentando decir que el Consejo Electoral, que el gobierno no le quiere dejar participar y ha creado una serie de artimañas, cosa que es falsa porque aquí las leyes deben cumplirse. Incluso en el Acuerdo de Barbados, el punto para la posibilidad de habilitar candidatos en los acuerdos políticos, que valga decir un acuerdo político no está por encima de la Constitución, pero es aceptado por la Constitución, se dijo que tenían que cumplir. Sí, podemos negociar en el buen sentido, en el sentido de la conversación, el tema de algunas habilitaciones, pero siempre y cuando se ajusten a las leyes electorales y a las leyes venezolanas. Háblenos sobre ese tema. Bueno, yo creo que eso lo ha dicho muy claro, ¿no? A todo aquel, por eso decíamos que nosotros en varias oportunidades hemos planteado la necesidad de enmendar la Constitución, porque todo aquel que ha agredido, ha procurado la agresión o desconocimiento de la Constitución, ha participado en actos violentos contra la paz de la República, pues evidentemente venezolano no es.
Eso es así y no de otra manera. ¿Por qué la Constitución no lo establece? Porque nunca había sucedido una cosa tan atroz como esa. Desde el 90, hasta el 99 nunca había ocurrido una cosa semejante como la que ha ocurrido posteriormente. Por eso es muy importante, y aquí te hago una pequeña pausa sobre eso. La vicepresidenta convocó una alta comisión para hacer un proyecto de ley sobre el fascismo. Nosotros le podemos decir fascismo igual a la violencia, ¿no? A todo aquello que violente la paz, nuestra integridad territorial, y eso es sumamente importante. Y nosotros solicitamos hoy en rueda de prensa ser parte de esa comisión. Todos los partidos deberíamos ser parte de ella. Los partidos estamos obligados a defender la paz de la República. Y quería decirte, sobre eso es sumamente importante. La señora María Corina Machado nunca ha querido participar en un proceso electoral, porque de haberlo hecho, en primer lugar, cuando ella saca una bandera de una fulana, 20 Venezuela, lo primero que ha debido hacer, si tiene tanta gente, recoger la firma y legalizarla, presentarla ante el CNE en el marco de lo establecido por el Consejo Nacional Electoral para inscribir un nuevo partido. Tampoco hicieron lo propio para organizar un grupo de electores. No tenía ningún interés. Para ella, hasta el final, es procurar el plan similar Violento, a el Irak, plan violento, claro. a Libia. Así de sencillo, porque esa señora yo creo que bien de la cabeza no está, y quienes la acompañan también. No tenían el plan al final. Si uno suma que nunca hizo un esfuerzo para inscribir el partido o un grupo de electores, pero además que ella supone, como si fuera la emperatriz de no sé dónde, que los partidos que tienen ciertos niveles de asociación con ella la van a tomar su decisión como un hecho, y los partidos la van a inscribir, en una cosa vergonzosa para los, primero ilegal, y en segundo lugar es vergonzosa para los militantes, el irrespeto a la militancia. Cuando sale la noticia en relación a que el CNE no inscribió, digo, ya va, ¿cómo es eso que el CNE no inscribió a la Corina Nombertú? ¿Cómo es eso? Primero lo que tú dices, esa señora no podía estar tampoco porque está incursa en un fraude por las primarias. Pero además, en el supuesto que no fuese así, hay un proceso que nosotros explicamos ahora para una postulación de esa magnitud. Todos saben que entre gallos y medianoche, ese grupo de la plataforma unitaria, entre comillas, que unitaria no tiene nada, no estaban de acuerdo con eso. Y de hecho, a quienes inscribieron por la vía telemática fue a otros candidatos, no fue a ella. No es el CNE, por eso la pretensión de hacer creer que es el CNE no puede obligar a ningún partido a inscribir a cualquier candidato. No hay forma de hacerlo, es imposible, por eso nosotros sacamos la alerta, ya va. El CNE no está por encima de los partidos, el CNE respeta a los partidos, y los partidos tenemos que respetar lo que está en nuestros estatutos como partido, pero además en la ley orgánica, procesos electorales. Por eso decimos, ese era un plan preconcebido por ella para lograr el Guaidó 2, el Guaidodazo. Y lo que es muy penoso es que algunos gobiernos amigos hayan caído en esa artimaña. Es importante, diputada, lo que acaba de mencionar. O sea, nosotros tenemos una alerta que recientemente hizo pública el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en relación a acciones terroristas que se han estado tejiendo desde Miami, Colombia, desde Estados Unidos, Colombia, especialmente en Miami, dentro de Estados Unidos, y es una reedición de las acciones que habían fraguado en el momento en que Leopoldo López y luego Guaidó lideraron incluso la relación con, por ejemplo, con empresas de militares privadas estadounidenses que son mercenarios. Que había un contrato, incluso fue demandado por este contrato. Y en ese contrato, recordemos que también firma JJ Rendón. JJ Rendón es un mercenario que se escabulle también en temas electorales. ¿Ok? Ha estado como asesor
de la extrema derecha en temas electorales. Y en este momento se está haciendo ver, en una campaña internacional que se está haciendo acompañando a esta matriz de opinión, para lograr una salida por la fuerza del gobierno nacional. Esto hay que denunciarlo. Hay que denunciar que en las redes sociales hay algunos personajes, lo que pasa es que no los he querido traer hoy porque estoy evaluando bien, hay algunos personajes, entre ellos JJ Rendón, que vuelve a aparecer para llamar a una salida por vía de la fuerza, a una transición a la española que llaman por ahí en un artículo que sacó La Voz de las Américas. Es decir, que toda esta situación de Corina Machado, la situación de ver que alguien la sustituya a ella y no fue alguien, porque lo lógico es que fuera Delsa Solórzano, ¿no? Que fue la segunda en supuestos votos. La segunda o la tercera. En esa, no, creo que fue la segunda, ¿sí? O la tercera, en esa elección primaria, entre comillas, porque no estuvo ajustada a las normas que rigen procesos electorales aún de las organizaciones. No, y quemaron las actas otra vez. O sea, que... sí, bueno, una vez quemaron los cuernos, esta vez quemaron las actas. O sea, no tienen cómo demostrarlo. Pero el caso es que hacemos una alerta importante aquí, diputada. Nosotros, Venezuela ha vencido poco a poco las medidas coercitivas unilaterales. La guerra económica que destruyó, digamos, la estabilidad de Venezuela porque maniató al gobierno nacional para cumplir sus obligaciones. Pero además esta situación generó la ruptura porque hubo migración inducida de las familias. Y en este momento que el gobierno ha hecho un esfuerzo con el sector privado de la mano, y el pueblo en general, junto con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, para garantizar la paz, garantizar las inversiones, garantizar el regreso y el retorno a la patria de todos los que se fueron, digamos que desesperanzados, porque la campaña fue desesperanza. Inducido. Entonces, ¿ustedes creen que podemos permitir que volvamos a las guarimbas o acciones terroristas contra la patria? De ninguna manera, diputada. Nos quedan escasitos minutos, pero yo quiero que enfaticen esta alerta importante para la defensa de la soberanía y para que entendamos que el proceso electoral debe seguir su desarrollo en paz y que para nosotros, los que seguimos el proyecto histórico de Bolívar y el programa político que han presentado los partidos del Gran Polo para seguir precisamente desarrollando ese proyecto histórico, estamos convencidos que el candidato de la paz es Nicolás Maduro. Mira, sin duda, en primer lugar, yo creo que hay que incluir otro elemento allí. Este plan es de la derecha extrema que está desesperada porque ve que Venezuela sigue ascendiendo con esfuerzo propio. Es una nueva Venezuela que no está dictaminada por un grupo, sino por el país entero en su conjunto. El hecho de Chile, el primero que anuncia una supuesta la desaparición de un subteniente o teniente, no sé exactamente, lo dice Simonovich desde Miami. Es decir, allí hay un elemento que fue tratado de imponer una matriz y tratan aún de imponer una matriz para ahí. Ese fue el primer paso, la alarma, y luego posteriormente los hechos en sí mismos de esta señora y las corinas, como sabemos, de implosionar el país. Ahora, creo que, mira, nosotros hemos visto con muchísimo entusiasmo y emoción que cada aparición que hace el presidente, exponiéndose, y eso, por supuesto, nos alegra verlo y la receptividad de la gente en la calle, pero también sabemos la maldad y la postura canallesca de personas como estas dos personas, las corinas. Creo que nos anima saber que hay una altísima conciencia de nuestro pueblo, porque sabe que, como hemos dicho, quien ha garantizado la paz, la seguridad, la soberanía y la productividad con mucho sacrificio es el presidente Nicolás Maduro Moro. Con todo el amor que le tenemos a Chávez, Chávez, por fortuna, no sufrió lo que ha sufrido Nicolás Maduro Moro. Muy joven, así como él dice, yo no estaba formado, me entregaron el bastón de mando y ha estado a la altura de las circunstancias. Y creo que el presidente Nicolás Maduro Moro, y creo que me quedo corta, y lo digo desde mi alma, es un escudo de protección del pueblo venezolano.
en cualquier circunstancia el presidente busca las formas y maneras de darle apoyo al pueblo, de mantenerlo alegre, contento, movilizado. Mira ahorita, además, es el esfuerzo que están haciendo los mercenarios de la violencia, que odian a Venezuela, y se han dado dos cosas hermosísimas. La Semana Santa y las personas que decidieron ir a la playa. Y eso, detrás de eso, hay un esfuerzo enorme del gobierno nacional, regional y municipal, para que la gente disfrute la Semana Santa, acudan a la iglesia y los otros acudieron a la playa en perfecta paz. El único que puede garantizar, y lo digo sin que me quede nada por dentro, que puede garantizar ese camino de construcción de unidad nacional, de una Venezuela soberana y productiva, de verdad, es Nicolás Maduro Moro. Por eso nosotros decimos de calle, Maduro presidente. De calle. De calle. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Gracias, diputada, por acompañarnos. Quedaron temas en el tintero, por ejemplo, el tema de Ecuador y otros que hay que alertar también sobre la situación en Ecuador, que están intentando mediante un referendo, mediante una consulta, enmendar la Constitución para militarizar con ayuda extranjera a Ecuador. Pero bueno, eso nos queda en el tintero. Para la próxima vez espero contar con un video, aunque sea, si no puedes estar, un video para que nos hable. Seguro que sí. Nos vamos y agradecemos a todo este equipo de producción y agradecemos a toda la familia venezolana que nos está viendo. Hasta el próximo martes.